Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del corazón. Hoy, mis amores, tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, uno de esos que te dejan con la boca abierta, el café frío y el corazón latiendo a 1000 por hora. Agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en las profundidades de una historia que ha estado cocinándose a fuego lento, una de esas tramas que parecen salidas de una telenovela, pero que lamentablemente es la cruda realidad. Hoy, mis chismosos favoritos, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más seguidas, más hipeadas del universo de las telenovelas turcas. Sí, mis amores, hablamos de los inigualables Can Yaman y Demet Özdemir. Y no vamos a revivir los tiempos de pajaritos enamorados y miradas cómplices que nos robaron el aliento. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho más, *picante*. Vamos a destapar una olla a presión cargada de secretos y revelaciones que, créanme, los dejarán sin aliento. Hoy vamos a revelar una pelea secreta, sí, como lo oyen, una disputa que, según nuestras fuentes más confiables, ha estado desarrollándose a espaldas de las cámaras, en la intimidad de sus vidas y que ha estado afectando de manera profunda el curso de su relación profesional y muy posiblemente personal. ¡Ay, qué nervios, mis vidas! Antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de chismes jugosos y revelaciones explosivas, y para que no se pierdan ni un solo detalle de este salseo que está para chuparse los dedos, les pido, por favor, que se suscriban a este canal, que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos vídeos como este, que dejen sus comentarios, que nos encanta leerlos y saber qué piensan, y por supuesto, que le den like a este vídeo si este tipo de contenido les interesa. Así sabremos que quieren más salseo del bueno, de ese que te hace olvidar todos tus problemas. Y ahora sí, mis chismosos de corazón, abróchense los cinturones que vamos a destapar la caja de Pandora de los secretos más guardados de Can y Demet. Todos recordamos el fenómeno mundial que desató *Erkencicus*, ¿verdad? Esa química palpable que traspasaba la pantalla, esa chispa que encendía nuestros corazones y nos dejaba suspirando por un amor tan real como el que veíamos entre Can y Sanem. Nos tenían a todos pegados al televisor, semana tras semana, esperando cada capítulo como agua de mayo, como si de ello dependiera nuestra felicidad. Y bueno, esa magia no se limitó a la pantalla, también se trasladó a la vida real, o al menos eso nos hicieron creer, ¿verdad? Los vimos juntos en alfombras rojas, radiantes y sonrientes, en fotos casuales que nos hacían suspirar, en escapadas románticas que nos hacían soñar despiertos. Todo era un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de las mejores telenovelas. Y como es natural, los fans, que somos de los más apasionados y entregados del planeta, empezamos a fantasear con una relación seria, una que trascendiera los sets de grabación, una que fuera más allá de la actuación. Los bautizamos con el nombre de Candem y las redes sociales explotaron con fotos, edits de ensueño, fanfics que nos hacían creer que el amor perfecto sí existía. Todo un universo dedicado a esta pareja que para muchos era sencillamente perfecta, el epítome de la conexión y la complicidad. Pero, y siempre hay un pero en las historias de amor, la realidad no siempre es tan idílica como la pintamos, ¿verdad? Y detrás de esa fachada de perfección, se escondían secretos y conflictos que hoy vamos a revelar. Después de *Erkencicus*, mis amores, las cosas empezaron a cambiar de manera drástica. Ambos siguieron sus caminos profesionales, tomaron proyectos diferentes, buscaron nuevos horizontes en sus carreras y aunque se veían esporádicamente en eventos públicos, ya no había esa aura de romance que tanto nos había cautivado, esa conexión especial que nos hacía suspirar y nos hacía creer en el amor verdadero. Y ahí, en las sombras, entre los rumores a medias, las declaraciones ambiguas y los silencios elocuentes, empezó a gestarse esta pelea de la que hoy les vamos a hablar con pelos y señales. Y no crean que es un chisme inventado, una especulación sin fundamento, no, mis chismosos, esto viene de fuentes muy cercanas a la producción, gente que presenció de primera mano los roces, las tensiones, los malentendidos y la incomodidad palpable que se respiraba entre Can y Demet. Testigos silenciosos que hoy han decidido romper el silencio para que la verdad salga a la luz. Para entender mejor este conflicto, mis amores, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Según nos contaron nuestras fuentes, la primera chispa de discordia surgió por desacuerdos en cuanto a la dirección que ambos querían tomar en sus carreras. Can, con su personalidad arrolladora, su carisma magnético y su fama internacional en ascenso, quería explorar proyectos más desafiantes, papeles que lo sacaran de la zona de confort, personajes que le permitieran mostrar su versatilidad actoral y llegar a audiencias mucho más amplias.
Demet, por su parte, quería seguir consolidando su carrera en Turquía, apostando por personajes que le permitieran demostrar su talento, su capacidad de interpretación y su versatilidad actoral dentro de su mercado local. Estas diferencias, que en un principio parecían triviales, simples preferencias profesionales, empezaron a generar fricciones, a crear una brecha que se iría haciendo más grande con el paso del tiempo. Pero, mis amores, la cosa no se quedó ahí. La situación se puso más seria, mucho más tensa, cuando empezaron a surgir diferencias sobre cómo manejar su imagen pública, su presencia en los medios y su interacción con los fans. Can, como bien sabemos todos, siempre ha sido más extrovertido, más abierto a compartir detalles de su vida personal, más propenso a mostrarse tal cual es ante las cámaras y los micrófonos. Demet, en cambio, es mucho más reservada, mucho más discreta, mucho más cuidadosa con su vida privada y su exposición mediática. Y esto, que podría parecer un simple rasgo de personalidad, una diferencia natural entre dos individuos, se convirtió en un verdadero campo de batalla, un foco de tensión que alimentaba las discusiones y las críticas mutuas. Can, acostumbrado a ser el centro de atención, a que los reflectores siempre apunten hacia él, sentía que Demet no estaba jugando su juego, que no estaba aprovechando el tirón mediático, el impacto público que había generado su relación, aunque fuese de manera ficticia, en *Erkencicus*. Demet, por su parte, se sentía presionada por esta necesidad de exponerse, por esta obligación de mantener viva la llama de un romance que en la vida real no existía, y prefería mantener un perfil más bajo, una vida privada más resguardada y una imagen pública menos sensacionalista. La situación se agravó aún más, mis amores, cuando empezaron a circular rumores de nuevos romances para ambos. Can fue vinculado con varias personalidades del mundo del espectáculo, desde actrices hasta influencers, mientras que a Demet se le vio en compañía de otro actor turco, alimentando así las especulaciones y los chismes. Y si bien son solo rumores, meras conjeturas sin confirmación oficial, cada uno de ellos agregaba una gota más al vaso que estaba a punto de rebosar, avivando las llamas de la discordia y generando aún más tensión entre Can y Demet. La prensa, como siempre, hizo su trabajo explotando al máximo cada rumor, cada fotografía, cada comentario, avivando las llamas del conflicto y generando más tensión entre los protagonistas de esta historia. Las entrevistas, que antes eran una oportunidad para hablar de su trabajo, de su química en pantalla y de su conexión especial, se convirtieron en un campo minado, donde cada respuesta, cada gesto, cada mirada podía ser interpretada como un ataque al otro, como una crítica velada o como una confirmación de los rumores. Pero lo que detonó realmente la pelea, mis amores, lo que hizo que la bomba finalmente explotara y que los secretos salieran a la luz, y esto es lo que les contaremos en exclusiva, fue un incidente durante un evento benéfico al que ambos asistieron. Según nuestros informantes más confiables, hubo una discusión acalorada en un rincón de la sala, donde los gritos y los reproches, las palabras llenas de veneno y resentimiento, fueron escuchados por varios de los presentes, personas que no daban crédito a lo que veían y oían. Al parecer, la gota que derramó el vaso fue una declaración de Can a la prensa, en la que dejó entrever que Demet no había aprovechado al máximo su participación en *Erkencicus*, que no había sabido capitalizar la fama y el éxito de la serie, lo que Demet interpretó como una crítica directa a su trayectoria profesional, un ataque injusto a su talento y a su esfuerzo. La discusión subió de tono, llegando a niveles alarmantes, y aunque intentaron disimular ante las cámaras, fingiendo una sonrisa y una falsa cordialidad, la tensión entre ellos era palpable. La incomodidad se podía cortar con un cuchillo y el ambiente se cargó de electricidad. A partir de ese momento, mis amores, las cosas cambiaron por completo, la relación se fracturó y la brecha entre ellos se hizo más grande que nunca. Los encuentros entre Can y Demet se volvieron más esporádicos, casi protocolarios. En las redes sociales, donde antes abundaban los likes y los comentarios mutuos, donde se dedicaban mensajes llenos de cariño y admiración, ahora solo había un silencio sepulcral, un vacío inquietante que no pasaba desapercibido por sus fans. Y los fans, que siempre son los más observadores, los más minuciosos y los más detallistas, empezaron a notar este cambio, a percibir la tensión, a sentir que algo no iba bien. Los comentarios en redes sociales se volvieron más insistentes, más directos, más llenos de preocupación. ¿Qué pasa con Candem? ¿Por qué ya no se hablan? ¿Acaso su amor fue solo un montaje para la serie? ¿Acaso todo fue una farsa y nunca hubo amor verdadero?
Estas preguntas que antes eran recibidas con sonrisas y evasivas, con respuestas ambiguas y gestos cariñosos, ahora se respondían con silencio, con la ley del hielo, o peor aún, con declaraciones ambiguas que solo servían para confundir más a los fans, para alimentar aún más la incertidumbre y la preocupación. Y aquí viene la parte más interesante, mis amores, la verdadera médula de este conflicto. Según nuestras fuentes, esta pelea no ha sido un simple encontronazo entre dos actores, una discusión pasajera sin mayor trascendencia. Tiene raíces mucho más profundas, mucho más complejas, que se remontan a la forma en que ambos conciben su trabajo, su relación con el público y su papel en la industria del entretenimiento. Khan, como les decíamos antes, tiene una visión más comercial, más enfocada en el impacto mediático, en la repercusión pública, en la capacidad de generar noticias y portadas, mientras que Demet prioriza el lado artístico, la calidad de sus interpretaciones, la profundidad de sus personajes y la conexión con el público a través de su trabajo, no a través de su vida privada. Esta diferencia de enfoques, que en principio no tiene por qué ser negativa, que podría enriquecer la relación y generar un equilibrio, ha generado una brecha que parece cada vez más difícil de superar, un muro infranqueable que los separa cada vez más. Además, mis amores, nos contaron que la presión de los fans también ha jugado un papel importante en esta pelea. La obsesión de los seguidores por mantener viva la imagen de la pareja, por idealizar su relación, por creer que el amor de la pantalla era real, ha generado una presión adicional sobre Khan y Demet, que se sentían obligados a mantener una fachada que, en realidad, no existía, a representar un papel que no les pertenecía. Esta presión, combinada con las diferencias profesionales y de personalidad, ha creado una tormenta perfecta, una mezcla explosiva de factores que ha terminado por estallar en esta pelea secreta que hoy les estamos revelando con lujo de detalles. Y no se equivoquen, mis chismosos, esta pelea no es solo un chisme de farándula, una noticia más para llenar los titulares y generar polémica. Tiene consecuencias reales, mis amores, consecuencias que han afectado profundamente la relación profesional entre ambos actores, que han generado dudas sobre la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un futuro y que, lo más importante, han desilusionado a miles de fans que creían en el amor que veían en pantalla, que se aferraban a la idea de que Khan y Demet eran la excepción a la regla, la prueba de que el amor verdadero sí existía. Porque sí, todos sabemos que la ficción es ficción, que la realidad es otra cosa, pero cuando hay tanta química, cuando la conexión es tan palpable, es difícil no fantasear con que esa magia se traslade a la vida real, que los personajes salgan de la pantalla y se conviertan en personas de carne y hueso. Y la decepción es aún mayor, el golpe es más duro cuando vemos que esos actores que tanto admiramos, esos ídolos que nos hacían suspirar, son capaces de protagonizar una pelea tan intensa y, a la vez, tan secreta, tan alejada de la imagen perfecta que nos habían vendido. Pero no todo está perdido, mis amores, siempre hay un rayo de esperanza, por pequeño que sea, una luz al final del túnel que nos permite creer en un futuro mejor. Algunos de nuestros informantes nos han contado que a pesar de las diferencias, a pesar de la tensión, a pesar de los conflictos, todavía existe un respeto mutuo entre Khan y Demet, un reconocimiento de que ambos son profesionales, de que han compartido un proyecto muy importante en sus vidas y que, a pesar de los problemas, han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y quién sabe, mis amores, quizás con el tiempo, con distancia, con reflexión y madurez, ambos puedan sanar las heridas, perdonar los errores y volver a encontrarse, aunque sea como amigos, aunque la relación romántica sea un recuerdo del pasado. Porque sí, aunque nos encantaría verlos de nuevo como pareja, en la pantalla y fuera de ella, lo más importante es que ambos sean felices, que ambos puedan realizar sus sueños y que ambos puedan seguir brillando en sus carreras, de la manera que consideren mejor para su vida y su bienestar. Y ahora, antes de pasar a las conclusiones, antes de cerrar este capítulo de chismes y revelaciones, quiero decirles algo muy importante, algo que no podemos olvidar. Todo lo que hemos contado en este vídeo se basa en informaciones que hemos recopilado de fuentes cercanas a la producción, personas que han presenciado los hechos de primera mano, pero no podemos garantizar al 100% su veracidad. Como siempre les decimos, este es un canal de entretenimiento, un espacio para disfrutar y compartir chismes jugosos, y aunque tratamos de ser lo más rigurosos posibles en nuestras investigaciones, no debemos olvidar que la realidad siempre es mucho más compleja de lo que parece, que hay muchas versiones de cada historia, que cada persona tiene su propia perspectiva y que no siempre la verdad es blanca o negra, sino que hay matices grises que debemos tener en cuenta. Por eso los invitamos a que se formen su propia opinión, a que contrasten la información,
a que no se queden con la primera versión que escuchen y a que, sobre todo, no pierdan la capacidad de soñar, de creer en la magia, de aferrarse a la esperanza de que un día el amor triunfará sobre el odio y que las heridas podrán sanar. Porque sí, el mundo de las telenovelas turcas es un mundo de fantasía, pero también es un reflejo de la vida real, con sus amores, sus desamores, sus conflictos y sus reconciliaciones, con sus alegrías y sus tristezas, con sus luces y sus sombras. Bueno, mi gente bella, llegamos al final de este vídeo tan jugoso, tan lleno de emociones y sorpresas. Ha sido un viaje intenso, un recorrido por los entresijos de la vida de dos de los actores más queridos del mundo de las telenovelas turcas. Hemos destapado una pelea secreta, una disputa que, según nuestras fuentes, ha estado ocurriendo a espaldas de las cámaras entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo las diferencias profesionales, la presión de los fans, la forma en que ambos conciben su imagen pública y la visión de la vida han generado una tensión que ha terminado por explotar, que ha fracturado una relación que para muchos parecía indestructible. Y aunque el futuro de esta relación profesional es incierto, aunque no sabemos si volveremos a verlos juntos en la pantalla, todavía guardamos la esperanza de que ambos puedan sanar sus heridas, aprender de sus errores y volver a brillar, aunque sea por separado, que puedan encontrar la paz y la felicidad en sus caminos individuales. Queremos agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haberse sumergido con nosotros en este mar de chismes y revelaciones, por habernos acompañado en este viaje por el lado más oscuro y secreto de la vida de Can y Demet. Sabemos que este tipo de contenido les encanta, que les divierte y entretiene, y por eso nos esforzamos cada día por traerles lo mejor del mundo del chismecito y las noticias del corazón. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que sigamos destapando secretos y revelando los misterios del mundo del espectáculo, así que no olviden dejarnos sus comentarios, sus likes y por supuesto, suscribirse si todavía no lo han hecho. Nos encanta leer sus opiniones, saber qué piensan sobre todo lo que les contamos y por supuesto, interactuar con ustedes, conocer sus puntos de vista y compartir nuestras pasiones. Son la mejor audiencia del mundo, los mejores chismosos del planeta. Los invitamos a que dejen sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan de la pelea entre Can y Demet? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja, dentro y fuera de la pantalla? Queremos saberlo todo. Queremos conocer sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones y sus deseos. Así que no se guarden nada, mis amores, y exprésense con total libertad, con la honestidad y la pasión que los caracteriza. Y recuerden, este es un espacio seguro, un lugar de encuentro donde todas las opiniones son bienvenidas, siempre y cuando se expresen con respeto y educación, con la altura y la consideración que se merecen todos los miembros de esta comunidad. Y ahora sí, antes de despedirnos definitivamente, queremos hacerles un llamado a la acción, una invitación a que se conviertan en protagonistas de esta historia. Si este vídeo les gustó, si les entretuvo, si les informó, si les hizo suspirar, reír o reflexionar, no se queden con los brazos cruzados. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que les encanta el chisme, con todos aquellos que disfrutan de las telenovelas turcas, con todos los que son tan apasionados por este mundo como nosotros. Y por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, para que sigan siendo parte de esta comunidad de chismosos que cada día crece y se fortalece. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad, para que podamos seguir destapando secretos, para que podamos seguir disfrutando juntos del maravilloso mundo del chisme. Y no olviden darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que ya saben, manitas arriba, corazoncitos para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso, lleno de alegría, amor y chismes jugosos. Y recuerden siempre que la vida es muy corta para no disfrutarla, para no reír, para no soñar y para no compartir la pasión con los que amamos. Hasta la próxima, mi gente bella. Los queremos con todo nuestro corazón de chismosos.